Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble. Y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se lo van a pasar bomba. Y aparte de bomba, amigas, ¿saben cómo se lo van a pasar? Mexicanísimo, porque hoy es un día nuevo de... Una semana sin igual. Una semana sin... Semana mexicanísima de Sailor Fan. Así es, amigas. Vamos por la recta final de la semana mexicanísima. Y... ¿quién dijo que la semana mexicanísima no podría ser también una semana terrorifiquísima, amigas? Para eso, hoy les tengo una edición especial de Historias de Ultratumbísima con relatos de brujería. Porque, amigas, a mí y a mi correo me han mandado muchos relatos de brujería. Y también se sabe, amigas, que aquí en México hay mucha gente que practica la brujería. Y justo, amigas, les platico un poco antes de empezar. Esta idea de video se me vino a la mente porque este video iba a ser un poco diferente. Quise hacer un video solo con relatos de brujería porque sé de la existencia de un mercado que ya hasta fui, que aquí en Ciudad de México se llama el Mercado de Sonora. Y es un mercado muy conocido porque ahí venden bastantes cosas de brujería y muchos puestos de brujería. Y mi plan era que iba a grabar un poco del mercado, o sea, como de los puestos, aparte de contarles los relatos que me mandaron. Pero la verdad, amigas, ya estando ahí como que sí me dio cosa ponerme a grabar y de que quién sabe si iba a haber gente de sus puestos que se iba a enojar y así. Y yo no quería salir embrujado de ahí. Pero, amigas, si les cuento esto, no se los estoy contando nomás porque sí, porque obviamente si les cuento esto van a decir de que, ay, entonces nos perdimos de eso y así. Pues no completamente, amigas. O sea, les digo, mi plan nomás era dar como un tour por ahí. Pero estando ahí salió algo más interesante. Y pues me toca volver a ir en estos días y les voy a poder grabar algo muy especial y terrorífico para el último día de la semana mexicanísima de Sailor Fag. Así que digamos que este video es como un preámbulo al último video de la semana, ¿va? Pero bueno, amigas, como les dije, hoy vamos a estar leyendo varios relatos de brujería que ustedes me mandaron. Vengan y acompáñenme en esta mexicanísima y terrorífica aventura que va a ser narrar relatos de brujería. Querían acabar con mi papá. Mi papá siempre fue una persona muy generosa, con intención de ayudar siempre a la gente. Nunca le deseó ningún mal a nadie. Tenía un negocio que le iba muy bien, siempre tenía clientela y llegaba muy contento a casa porque siempre acababa con la venta. Era una persona sana de 47 años, que hasta la fecha nos seguimos preguntando cómo fue que todo pasó tan rápido. Todo comenzó hace 7 años cuando mi mamá y mi papá estaban teniendo muchos problemas entre ellos. Ya no podían estar juntos e incluso ni verse. Ellos optaron mejor por divorciarse porque en verdad era de todos los días estar escuchando gritos y peleas sin sentido. En marzo de 2015, mi papá se levantó gritando de la nada porque dijo que vio en sus sueños cómo una mujer le puso un par de hojas o hierbas en su ojo derecho. Él se espantó mucho y cuando despertó, lamentablemente había perdido la vista de ese mismo ojo. Todos nos quedamos en shock porque no sabíamos cómo consolarlo. Pasó el tiempo y notábamos cómo el ambiente de mi casa siempre estaba muy pesado. Por cualquier cosa mi papá se ponía de muy mal humor. Le detectaron que sufría de presión alta, su diabetes estaba muy alta, las ventas en su negocio estaban más bajas que nunca. Fuimos con un doctor para ver cómo podíamos solucionar lo de su ojo, pero siempre nos decía que no se podía hacer nada. Cuando vi que le estaban haciendo los exámenes como con una cámara, literal en su ojo no se veía nada, estaba negro, era tipo como si alguien hubiera arrancado desde adentro, a tal punto que hasta el mismo doctor se sorprendió porque nunca había visto algo similar. Mi papá se resignó y estuvo muy deprimido, pero nunca se rindió y siguió trabajando con lo único que tenía. En 2019, mi papá me contaba que a veces sentía como si le estuvieran picando con agujas en su cabeza. Sufría mucho de eso y solo por las noches.
hasta que se enteró de un curandero o brujo que te decía si te habían hecho algún trabajo. Era tanta la desesperación de mi papá, porque todos los doctores le decían que él estaba bien, que su única opción fue ir con aquel señor. Sailor, aquí es donde el asunto se pone muy tenso. Mi papá me comentó llorando todo lo que había pasado, ya que él no le comentó nada a nadie de nosotros. Dice que cuando le estaba haciendo una limpia con ramas y oración con velas, una de las velas explotó frente a ellos. Todos se sacaron de onda. El brujo solo le dijo que asistiera a su siguiente cita, mientras él esa noche hacía su trabajo. Pasó una semana y mi papá volvió a ir. Le dijeron que estaba ante un gran peligro con su vida. Lo que pasó después fue que lo metieron en una habitación y le dijeron que pensara en la persona más importante de su vida, pero que ella haya fallecido. Así que él pensó en su mamá. Lo hincaron y le pidieron que ore y por favor que le pida que lo ayude en esta ocasión. Entonces dice que vio como una luz bajó y se postró sobre él y escribió sobre un papel a dónde debería ir porque allí estaba algo enterrado. Mi papá, todo impactado, salió para contarle al brujo. En ese momento el señor fue por un bote, una pala y agua bendita, e inmediatamente fueron directamente al panteón donde estaba esa cosa, eso que le estaba afectando. Cuando llegaron, siguieron todas las direcciones a donde tenían que ir, hasta que encontraron aquel dichoso lugar. Le pidieron a mi papá que por favor se alejara porque era algo muy fuerte. Entonces, el señor comenzó a escarbar y sacó un muñeco de trapo todo sucio y apestaba muerto. Comenta mi papá que lo metieron en una cubeta para echarle agua bendita, pero que cuando hicieron eso, una especie de humo salió de esa cosa, a tal punto que básicamente lo estaba siguiendo hacia donde mi papá estaba. Procedieron a echarle alcohol para quemarlo. Funcionó y solo lograron sacar una carta y la fotografía de mi papá en la cara del muñeco. Tenía muchas agujas por toda la cabeza. Y lo peor, Sailor, fue que en donde se encontraba su ojo derecho tenía un alfiler, el cual pasaba hasta el otro lado de la cabeza. En la carta lo maldecían con palabras muy fuertes, a él y toda nuestra familia pidiendo que a todos nos vaya mal. Después de todo lo que pasó en aquella ocasión, notamos un cambio muy grande en la casa. Podíamos estar en calma y sin problemas. Pero pasaron 2 años después de todo ese suceso, que lastimosamente mi papá falleció en enero de este año, a causa de una insuficiencia renal que los doctores no pudieron hacer nada, cosa que es muy raro porque todo fue súper rápido. No nos dieron tiempo de despedirnos de él. Cabe aclarar que aún tenemos esa espina dentro de nosotros, que aún después de todo lo sucedido, el mal haya seguido hasta acabar con él. Hasta la fecha, hemos querido asistir a una sesión de esas, pero la verdad nos da mucho miedo todo este asunto. Con el paso del tiempo hemos aprendido a sobrellevar las cosas. Perdóname si me extendí mucho, pero esta historia ya quería mandártela y aproveché esta oportunidad. Quiero que le mandes saludos a mis amigos Areli y Raúl, que siempre vemos tus videos del consultorio del amor e historias de ultratumbísima. Te quiero mucho y nunca cambies. Me ayudaste mucho a salir de la depresión con tus videos. Bueno, un saludote a Areli y Raúl. Espero estén muy bien y ya saben, me alegra mucho saber que les puedo ayudar de algo con mis videos. Y pues amigas, como todos los relatos de esta noche van a seguir la misma línea, y yo no soy pues experto en brujería ni nada de eso. No voy a estar haciendo mucho comentario al final de cada relato, así que pues nomás para que sepan. Muchas gracias por compartir tu historia y vamos con el siguiente relato de la noche de hoy. Trabajaron a mi abuelo. En mi familia creemos en lo paranormal, sobre todo si es en la casa de mi abuela, que queda en un pueblo a 3 horas de la ciudad. Todo comenzó en febrero de 2017. Mi abuelo siempre fue un hombre sano, que rara vez se enfermaba, pero poco a poco él fue decayendo tanto física como psicológicamente. Primero comenzó con un dolor en el pie izquierdo, dejándolo inválido, ya que tuvo una gangrena que llevó a que le amputaran 2 dedos del mismo pie. Mi mamá, mis tíos y mi abuela lo llevaron a los mejores psiquiatras y doctores del país, y nadie daba con algún diagnóstico seguro, hasta que mi tía, después de 2 años de la recaída de mi abuelo, o sea en el 2019, tuvo la genial idea de visitar una curandera famosa del pueblo. Ese mismo día que la curandera visitaría la casa de mi abuela, yo fui a la casa de un ex amigo, y lo que inició como una buena peda terminó con una señora haciéndonos una limpia. Esto es importante,
ya que cuando fue mi turno la curandera dijo: cierra tus ojos y prepárate lo que te diré, porque tu abuelo fallecerá en 2 o 3 años. Falleció el 9 de mayo de este año. A él le están haciendo una magia negra que involucra un muerto en su cuerpo. No, hombre, Sailor, yo quedé, porque cuando llegué a mi casa a contarle a mi mamá nos dijo que había hablado con mi tía. Contaré lo de mi tía como en primera persona. La curandera nos dijo: cierren todas las puertas con seguro, cierren las ventanas y tapen los espejos. También tenga un santo cerca y jamás de los jamás vayan a abrir los ojos. Si les murmuran, ustedes no hagan caso, y antes de iniciar hay que rezar. Así que rezamos, y con mamá, papá, la señora y yo nos agarramos de las manos e hicimos un círculo. La señora comenzó a decir unas palabras, preparó unas esencias, y mientras con unas ramas azotaba a papá, ella comenzó a decir: Dios mío, a este señor lo quieren muerto pero para allá, no lo quieren vivo, quieren que todos sus hijos y nietos peleen entre sí. Aquí hay un hombre negro, alto, parado en la puerta de atrás, no abran los ojos. Ese hombre es quien está haciendo el encargo de llevarse a su padre, entre más cerca esté, más rápido morirá. Tiene un muerto adentro y hay una caja enterrada en la habitación de su padre. Mi tía comenzó a decir que ella sentía el cuerpo pesado, con ganas de desmayarse y salir huyendo. Ella dijo que comenzó a llorar del miedo, ya que sentía murmuros, la voz de un hombre que le susurraba: abre tus ojos y mírame. Ella por un momento pensó en hacerlo, pero no lo hizo. La brujería que le hicieron a mi abuelo hizo que sus nietos e hijos no se hablaran y solo hubiesen pleitos en la familia. Querían y lograron dañar a mi familia solo porque le tenían envidia a mi mamá y a mi abuela. Mi tía dijo algo más que mencionó la curandera. Este trabajo lo hizo una mujer que ustedes conocen y que es familia de ustedes. Ella le realizó el trabajo a su padre por medio de una taza de café. Así fue como lo entregó. La mujer entregó el alma de su padre para que él no fuese al reino de Dios, ni sus hijos ni los nietos. El hombre que está aquí no me deja decirles el nombre de la mujer, pero ustedes con el tiempo sabrán. En efecto, Sailor, la mujer resultó ser una prima lejana de mi abuela, que visitaba todos los días a mi abuela. Mi abuela dice que la última vez que fue a la casa, le llevó café hecho a mi abuelo y solo dejó que él lo probara. Al final, la curandera no pudo hacer mucho porque ya estaba avanzando el estado de mi abuelo. Logró sacarle el muerto y el pie se le curó. Yo, como futura psicóloga clínica, sé cuándo es demencia y algo que está fuera de ser un trastorno psicológico. Mi abuelo falleció y con ello todos en la familia nos perdonamos. Una disculpilla si fue muy extenso, traté de resumirlo lo mejor que pude. Espero salga mi historia y que hagas una sesión de doppelgangers, porque mi hermana menor tiene uno y se ve seguido. En fin, mándale saludos a mi prima, mi tía y mi mamá, que me ayudó a redactar esta historia, que les súper encantan tus videos de cocina. Muac. Saludotes a tu prima, tu tía y tu mami. Ojalá me hubieras puesto sus nombres para mandarles el saludo de una forma de vida. Y pues sí, igual podríamos después hacer algo con algo de doppelgangers. Comenten abajo si les interesaría. Pero bueno, gracias por compartir tu historia y vamos con el siguiente relato de la noche de hoy. Regalos de una bruja. Todo empieza cuando tenía aproximadamente 4 años de edad. Mi madre tenía cáncer, así que se la pasaba en el hospital todo el tiempo. Mi padre trabajaba y pues nunca estaba en casa, así que yo siempre estuve sola. Un día súper normal, empecé a ver una sombra oscura de un hombre alto que no dejaba de mirarme. Me perseguía a todos lados y aparecía en mis sueños. Un día le conté a mi madre que tenía un nuevo amigo, que era raro pero que le gustaba pasar tiempo conmigo, a lo que mi madre se alegró pensando que era un niño del jardín de infantes. Pasó el tiempo y pues a mí me notaban muy decaída, como sin energía. Mi madre, al recibir la noticia que podía estar en casa por unos meses, me pide que le hable un poco más de ese amigo que tanto le comentaba. Al contarle todo y enseñarle un par de dibujos, mi madre quedó helada. Resulta que mi abuela, que sabe muchas cosas sobre brujería, le dijo a mi madre que una bruja estaba detrás de mi hermano y de mí. Efectivamente, amistad. Todas las noches
Mi hermano gritaba del miedo, diciendo que la silueta de una mujer lo miraba y luego se acercaba a él para acariciarle las manos. Mi abuelita le dijo a mi madre que la bruja nos podría dejar regalos y que se podrían manifestar de diferentes maneras. En mi caso, era un hombre sombra que me perseguía mientras se alimentaba de mi energía, y después de que en mi habitación muchas cosas se movieran de manera misteriosa o que escuchara voces y sintiera una energía muy pesada en mi alrededor, mi madre decidió llamar a mi abuela, que vivía en otra ciudad, para que nos hiciera una limpia, porque al parecer a mi madre le estaban haciendo un trabajo fuerte, donde querían ver mal no solo a la madre, sino también a los niños. Pasaron los años y dejé de ver a ese hombre sombra que tanto me molestaba, pero al cumplir 16 lo volví a ver. Esta vez era un poco más intenso, ya que no solo me molestaba, también molestaba a mi familia. No sabes lo mal que lo estoy pasando. Las parálisis del sueño son más fuertes y actualmente con mis 18 años no solo lo veo a él, veo a una mujer de cabellera larga que cada vez que voy a dormir me mira fijamente y cuando me doy cuenta se va rápidamente. No sé exactamente qué debo hacer, ya que intenté muchas cosas y al hablar con una señora que sabe de todos estos temas, me dijo que existe la posibilidad de que me estén haciendo un trabajo de brujería y que el hombre sombra nunca se haya ido de mi lado, ya que era un regalo de la bruja. Espero que te haya gustado mi historia y que alguien de tu audiencia me ayuden a buscar una solución a mis problemas. Besitos en todos tus lunares y también besos al hermoso becario. Mándame un saludo, me dicen Pato, y a mi santa madrecita que está en el cielo, pero sé que ella te hubiera amado. Saludos desde Colombia. Un saludote, Pato, y un saludote a tu mami. Gracias por compartir tu historia. Si alguien tiene idea o alguien ha pasado por algo parecido, por favor, dejen un comentario abajo. Que ya se sabe, amigas, que aquí en los comentarios de estos videos siempre hay gente que luego sabe más de estas cosas y que pues puede ayudar a la comunidad. Vamos con el siguiente relato de la noche de hoy. Relato de un brujo. Hola hermosa Sailor, te saluda un brujo de verdad. Antes que nada espero estés perfectamente bien. Empiezo mi relato. Me dedico hace 7 años a trabajar la magia blanca. Trabajo con la Santa Muerte y de verdad tardaría 3 días contándote el sinfín de historias que tengo. Desde entidades demoníacas hasta peleas con almas en pena tipo exorcismo. Espero algún día contártelas de pi a pa. Yo vengo de familia de brujos. Tengo descendencia de familiares que se han dedicado a cosas muy oscuras, pero en esta ocasión te platicaré de la muerte de uno de mis abuelos por brujería. Corría el año de 1996. Yo estaba aún muy pequeño, pero todos mis tíos, incluso mi abuela, siempre me la han contado. Mi abuelo, que en paz descanse, era un señor poderoso en estas tierras mazatlecas. Tenía casas, carros y muchos lujos. Quiero creer que eso lo consiguieron a través de rituales o de brujería. Mi familia vivía muy bien, hasta que de pronto, un día mi abuelo enfermó. Recorrió todo México buscando los mejores médicos, pero ninguno dio resultado. Hasta que a todos se les prendió el foco de que mi abuelo podría estar embrujado. Te aclaro que nadie se había dado cuenta, puesto que el mal era para toda la familia y existen brujerías para cegar por completo a las personas. Pasó el tiempo y por todos lados intentaron quitar los males, pero nada ayudaba. Decidieron todos llamar a una bruja muy poderosa de Chiapas. En cuanto arribó a las tierras mazatlecas y conoció a mi familia, ella dijo que el trabajo que traían era de muerte absoluta. Empezó rituales, como quemar una foto de mi abuelo con gasolina y jamás se quemó, ponerle sapos en el estómago para que absorbieran las malas energías, y los sapos explotaban y mi abuelo nunca mejoró. Se rindieron y al poco tiempo mi abuelo falleció, todo a consecuencia de brujería. Brujería que ni mi propia familia, teniendo conocimientos esotéricos, pudo derrumbar. Me gustaría hacerte una limpia, hermana. Veo muchas cosas en tu entorno. Hacerte una lectura de tarot para ver tu futuro. Tienes que limpiarte, hermana, porque ardes en envidia y eso puede ser fatal. Vaya, ya me espantaste. Buenas noches, Sailor de mi corazón. Manda saludos a Mazatlán y me gustaría escucharte gritar fierro pariente. ¡Fierro pariente! Ahí está, no grito tanto. Postdata, si requieres de mi consulta completamente gratuita, devuélveme el correo, TQM.
Ay, amiga, pues lástima que vienes hasta Mazatlán, porque sí estaría, ¿cómo se dice? Sí estaría bueno de que hacerme la limpia contigo y eso. Pero igual te respondo en estos días el correo, amiga, para ver qué se puede hacer. Y pues igual dices que tienes muchas cosas que contar. Igual y también me interesa escucharlo. Así que muchas gracias por tu relato y por ofrecerme tus servicios. Vas a tener mi correo en unos días más. Vamos con el siguiente relato de la noche de hoy. La abuelita de mi abuelo. Todo comenzó hace 2 años. Mi abuelo era una persona muy activa y muy sana, hasta que de la nada le empezó a salir una tipo bolita en su pecho. Al principio no le dimos tanta importancia, pero al cabo de un mes esa bolita aumentó mucho de tamaño. Por más estudios que le hacían a mi abuelo, los doctores no sabían decirnos qué era lo que él tenía. Pasaron 2 meses más y mi abuelo tuvo una operación para poder quitar ese exceso. Pero después de 2 semanas tuvieron que volverlo a operar porque su herida se le infectaba y desprendía un olor muy feo. Al cabo de unos 5 meses nos dieron la noticia que él tenía un tumor maligno, el cual con otra operación no extirparían y podría vivir de 5 a 10 años sin molestias. Sailor, no te miento, después de las 2 operaciones que te acabo de contar, tuvo unas 4 más, por lo mismo que se infectaba y que su cuerpo no aceptaba los cambios. En este ínter de tiempo, mi tía, que era la encargada de cuidar a mi abuelo, decide ir con una señora, la cual reza por las personas y a través de rezos puede ver los daños que tienen las personas. La señora nos citó a mi abuelo, a mi tía, a mi abuela y a mí y comenzó el rezo. Ella le dijo a mi abuelo todo lo que él tenía, sin que nosotros le hayamos platicado nada, y conforme siguió, ella nos dijo que mi abuelo tenía la muerte recargada sobre él, pero que a su costado tenía a San Miguel Arcángel. Mi abuelo era muy creyente de San Miguel Arcángel. Ella nos dijo que le haría 7 sesiones más a mi abuelo acompañadas de limpias. En la última sesión, a medio rezo, ella le dice exaltada a su ayudante que encerrara a mi abuelo en un círculo de pólvora, que porque de donde él tenía la bolita al principio estaban saliendo culebras negras. La ayudante hizo el círculo y lo prendió en fuego. Una vez que esto pasó, se empezó a sentir un olor como de pollo crudo. La señora nos dijo que el mal que mi abuelo tenía se lo habían dado en una comida, pero nunca pudo ver quién fue. Tiempo después de esto, mi tía decide volver a ir con esta señora. Esta vez fue ella sola sin que nosotros supiéramos, puesto que las cosas estaban muy mal. Mi abuelo no mejoraba, a mi abuela le dio embolia y mi tía cargaba con los dos. La señora le dijo que a mi abuelo solo le quedaban 2 meses de vida, puesto que lo que le hicieron ya estaba muy avanzado. 2 meses exactamente pasaron y mi abuelo fallece, y fue cuando mi tía nos platica lo que dijo la señora. Todos nos sentimos terrible, porque mi abuelo era una persona que siempre ayudaba a los demás. Qué ojete que alguien le hiciera tanto daño, pero pues tarde o temprano el karma tiene que llegar. Gracias, Sailor, por leerlo. Porfa, mándale un saludo, amiga, a él, a mi perrita Luna y al grupo de los basados. Un saludote, Gael, a tu perrita Luna y a todo el grupo de los basados. Y pues sí, amiga, lo único que puedo decir de esta historia, siempre se sabe que cuando alguien hace un tipo de trabajo así, se le regresa al doble. Así que pues, ese karma sí va a llegar. Vamos con el siguiente relato de la noche de hoy. Amarre a un matrimonio. Esta historia me la contó mi abuela. Ella tiene mucha familia en Veracruz. Por ende, ella tiene muchas historias que contar relacionado con lo paranormal. Esto le sucedió, creo que a una de las sobrinas de mi abuela. No recuerdo cuál es su nombre, así que vamos a ponerle Verónica, a la sobrina de mi abuela, y al esposo le pondremos Santiago. Ellos eran un matrimonio feliz. Desconozco si tuvieron hijos. Cuando se casaron, se fueron a vivir a un rancho y ellos obviamente tenían vecinos. A todos los vecinos les caían bien, excepto por una vecina a quien el amor nunca le llegó. Se obsesionó tanto con Santiago que decidió hacerle un amarre muy fuerte. Pronto, el amarre hizo su efecto. Santiago empezó a engañar a Verónica con la vecina. Todos los días tenían encuentros. Pronto, Verónica se daría cuenta de esto. Ese día llegó.
Una vecina le dijo a Verónica que había visto a Santiago entrar a la casa de aquella vecina que le hizo el amarre, pongámosle Sofía, y lo vio a mitad de la noche. Verónica decidió investigar antes de enfrentar a Santiago, y así lo hizo, y efectivamente todo esto era real. Pero lo que no esperaba era que enfermaría gravemente. Ella decidió atenderse antes que enfrentar a su marido. Cada día era peor. Lo que empezó como un dolor de cabeza se fue convirtiendo en una gran desesperación, ya que ni siquiera tenía las fuerzas como para levantarse. Iba doctor tras doctor y nadie le decía qué era lo que tenía. Hasta que alguien le dijo que tal vez le habían hecho brujería. Verónica decidió ir con un curandero junto a su esposo, ya que ella creía que no era casualidad, que en cuanto descubrió el engaño de su esposo, ella enfermó. Hicieron la visita al curandero y ellos no dijeron ni una sola palabra. El curandero solo habló, describiendo la situación en la que se encontraban con todo y detalles. De pronto, el esposo empezó a llorar. Él decía cosas como: yo amo a mi esposa, pero yo siento como si ella me manipulara. Siento una gran atracción hacia Sofía, pero amo más a mi esposa. Me gusta estar con Verónica, pero a la vez siento que Sofía me atrae. Y con esto, la curandera afirmó que Sofía fue la que hizo el amarre. No literalmente, pero se dijo que era una vecina la que le hizo el amarre al esposo. Aparte de eso, les dijeron que también hizo una brujería para que Verónica enfermara. Después hizo una limpia y Verónica empezó a sentirse mejor. Y bueno, hasta aquí llegó mi reporte, ya no supe nada más. Desconozco totalmente si le hicieron algo a Sofía o si los esposos llegaron a estar bien. Mándame un saludo a mi Jimena y a mis amigos Sara, Josué, Mayrin y Naomi. TQM, me encantan tus maquillajes. Muchas gracias por compartir este relato y les mando un saludote a Jimena, a Sara, a Josué, a Mayrin y a Naomi. El amor es mutuo. Se comían a las personas por dentro. Todo comienza en que mi abuelita es de un rancho de Chiapas. Cuando ella era niña, su mamá antes de dormir les ponía cruces de aceite en la frente y los velaba toda la noche sin falta. Una vez le preguntó a su mamá el por qué hacían eso y les dijo que porque habían unos brujos en ese pueblo que los atormentaban y en la noche a la gente que no se protegía de alguna manera se los comían. Una vez mi abuelita se las dio de curiosa y se levantó en la noche. Gran error, porque con sus ojos vio como unos brujos sacaban a alguien de su casa dormido y lo colgaban en un árbol, lo abrían y se lo comían. Después lo metían a su casa. Al día siguiente dijeron que la persona según había muerto de una causa natural, pero cuando hacían la autopsia decían que estaba vacío por dentro. También me contó que esas personas eran muy pediches y si no les dabas lo que te pedían, como un chayote o algo así de tus huertos, en un rato te empezaban a salir bolas en todo el cuerpo y al tiempo las bolas eran del tamaño del chayote y para quitártelas tenías que darle lo que pedían y si no, morías por culpa de ellas. Me contó que hoy en día solo quedó un descendiente de esas personas y que en el rancho la gente se cansó de ellos y los quemaron, pero cuando se consumían las cenizas salían volando. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado la historia. A mí aún me perturba. Mándanos saludos a mi bestie del alma Gina y a mí también, que también me llamo Gina. Te amo, Sailor, te mando un besín. Un besote para ti también y un saludote a ambas Ginas. Gracias por compartir tu relato. Brujería a mi mamá. Mi mamá ha trabajado desde hace más de 20 años en una notaría al sur de la Ciudad de México, lugar donde se suscitaron los siguientes hechos. Ella siempre ha sido una mujer bien conservada, de buen vestir y con un gran corazón, razón por la cual ha sufrido de envidia por varias mujeres a lo largo de su vida. Todo comienza cuando algunas compañeras de trabajo comienzan a hacerle malas caras, inventaban chismes sobre ella, incluso la llegaron a agredir físicamente en una ocasión. Mi mamá nunca ha sido una mujer que le preste atención a esto, pues prefiere darle por su lado a esas personas.
hasta que en una ocasión encontró varios montoncitos de tierra en su lugar de trabajo, al lado del mouse, en el teclado, en su asiento y demás lugares donde normalmente ponía sus manos, pues era obvio que alguien quería que tocara esa tierra a como diera lugar. Con mucho cuidado limpió su escritorio y, sin tocar la tierra, se deshizo de ella. En otra ocasión, se percató de que había un líquido seco color rojo esparcido debajo de su escritorio, donde ella ponía algunos documentos archivados en sobres. Incluso estos también habían sido salpicados con ese líquido, el cual, repito, estaba seco. A partir de ese momento, comenzaron a sucederle varias cosas paranormales. La espantaban muy seguido en la notaría, veía sombras, sentía una vibra muy pesada, el ambiente se tornaba frío y escuchaba personas alrededor de ella, aún sabiendo que estaba sola, pues los demás habían terminado sus labores, ya que había veces que le tocaba doblar turno para sacar el trabajo pendiente. Un dato curioso es que los guardias del lugar siempre han tenido miedo a dar sus rondines, pues han visto gente dentro de la notaría a altas horas de la madrugada, escuchan ruidos extraños, entre otras cosas. Las noches se volvían cada vez más complicadas. Tenía muchas pesadillas que la hacían despertarse casi diario a las 3 a.m. Sufría constantemente de parálisis del sueño, además de desencadenarse una serie de problemas legales con mi papá por quedarse con mi custodia, siendo que él nunca se preocupó por mí, pero casualmente por esa época le dio por joder a mi mamá después de tantos años sin saber de mí. Esta situación duró años, y aunque estaba segura de que eran 2 de sus compañeras las causantes de todo esto, nunca hizo nada en contra de ellas. Incluso mi abuelo paterno, que en paz descanse, estaba metido en trabajos de brujería, y cuando mi mamá le platicó lo anterior, le confirmó que le estaban trabajando para que le fuera mal en su vida, pues le tenían bastante envidia. Él le propuso regresarle a esas personas todo el mal que le hacían, pero ella se negó y prefirió dejar las cosas ahí. Todo lo que haces se te regresa tarde o temprano, tanto a la persona que hace el trabajo como a quien contrate esos servicios. La única decisión que tomó fue acercarse a Dios y esforzarse por ser mejor persona, para que estas personas se dieran cuenta de que sus malas intenciones no la afectaban en lo absoluto, y así fue como terminó esta situación. Quisiera terminar este relato con el siguiente mensaje, que espero tu becario pueda compartirte y por consiguiente a tu audiencia también. Ten mucho cuidado al realizar estas secciones paranormales en tu canal. Hazlo siempre con mucho respeto y mantente alerta sobre lo que sucede a tu alrededor, ya que he sabido de casos en los que el morbo y la curiosidad pueden más que la conciencia, y es ahí donde todo puede tornarse oscuro y desastroso. Hay mucha gente mala en el mundo, no te debes confiar de nadie. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda siempre protegerte siendo fiel a tus creencias. Gracias por hacer nuestras vidas más amenas con tus videos. Love you, Sailor. Ay, el amor es mutuo y gracias por esa advertencia. Yo sé, pero pues sí, igual siempre que hago todos estos videos los hago con mucho respeto y todo, y pues lo paranormal es algo que siempre me ha llamado. Les he platicado desde morrillo, así desde que estaba en kinder primaria escuchaba La Mano Peluda y así, entonces pues siempre ha sido un tema que me ha interesado mucho, y pues a mí me gusta mucho poder compartir ese tipo de cosas con mi audiencia, porque me los imagino así como cuando yo era morrito y escuchaba La Mano Peluda. Muchas gracias por compartir tu relato y darme esas palabras. Vamos con el siguiente relato de la noche de hoy. Relato de un nahual. Te contaré una historia del ranchito de mi papá. Aclaro, esta historia no me pasó ni a mí ni a mi familia, sino que le pasó a uno de los pueblerinos. Un día cualquiera, unas personas a las cuales llamaremos Paco, siendo el papá, y Luis, siendo su hijo, fueron al rancho a trabajar como todos los días. Al estar trabajando, notaron que los cultivos iban de mal en peor. Paco, desesperado de cómo cada día había menos cultivos, decidió ir por la tarde con una bruja, la cual había llegado hace poco al pueblo con la intención de ayudar a los agricultores por algo a cambio. Él fue con ella para poder mejorar los cultivos. Él llegó con una bruja y les explicó que mejoraran sus cultivos, ya que su familia y él no tenían nada para comer,
y solo se comían los huitlacoches que guisaban, y su súplica fue escuchada. Ay, amigas, dispensen el cambio de silla de la nada, pero como estos días me la he pasado en chinga, que edite, que grabe, que yendo al gym, mi espalda me estaba pidiendo algo de soporte para poder seguir. Pero bueno, una disculpa. Poco a poco, don Paco se dio a conocer, ya que sus cultivos eran de los mejores del pueblo. Tiempo después, un niño que iba de noche con su bicicleta empezó a escuchar ruidos por el rancho, como ramas aplastadas, rasguños en los troncos de los árboles y cuchicheos. El niño decidió acercarse al rancho. Fue dando paso por paso, pensando que solo era un roedor. ¿Cuál fue su sorpresa al ver un hombre, al cual lo describió con características de lobo? El niño fue corriendo con su padre, el cual era el sheriff del pueblo. Llegó gritando por todo el pueblo diciendo: «¡Hay un lobo en el rancho de don Paco!». El niño se espantó tanto que solo tartamudeaba. Pocos minutos después, su madre junto a las demás señoras del pueblo atendieron al niño dándole azúcar para calmar el susto o prendiendo un cigarro. Cuando el niño se calmó, pudo describir todo lo que había visto. Entré al rancho de don Paco porque escuché ruidos y vi a un señor, pero se parecía a un lobo. Tenía mucho pelo, unos colmillos muy grandes, unas patas muy largas y los ojos rojos. Estaba encorvado como si estuviera agarrando algo. La gente, al escuchar la descripción, se espantó mucho, pero una de las señoras de más tiempo en el pueblo dijo con una voz muy ronca y calmada: «Es un nahual». El sheriff decidió que todos los hombres deberían de buscar al náhuatl para matarlo y que no causara daños a los cultivos. Días después, la gente todas las noches se reunían para buscar al dichoso nahual. Uno de los señores lo encontró, pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que este nahual lloraba sangre y aullaba tratando de decir algo? El nahual empezó a hablar con una voz grave y desesperante diciendo: «Por favor, ayúdenme, esto me está matando». El señor, al escuchar la voz, la reconoció de inmediato y dijo: «Don Paco». Cuando el señor dijo esto, el sheriff simplemente disparó hacia el nahual. Al ver el cuerpo del nahual en el piso, empezaron a salir cenizas de este, cosa que no era normal, y después de sacudir el cuerpo para enterrarlo, vieron la cara petrificada de don Paco, con una expresión de desesperación mientras lloraba. La misma señora que dijo que era un nahual exclamó: «Pobre don Paco, lo embrujaron». La gente se quedó impactada al escuchar la reacción de la señora y por consiguiente acusaron a la bruja que había llegado y decidieron ir a quemar su casa. Poco tiempo después, la familia de don Paco se mudó a otro pueblo, ya que sus cultivos no estaban bien. En este pueblito los invitaron a una fiesta como bienvenida. La gente saltaba, bailaba y estaba alegre. Luis fue al baño, el cual estaba hasta el fondo de la casa donde se encontraba la fiesta. Al caminar, empezó a escuchar una voz muy conocida junto con una frase muy característica de su padre, don Paco. Las lágrimas lo invadieron, pero algo estaba mal. Las lágrimas que caían de sus ojos eran de color rojo como sangre. Él se quedó paralizado y solo dijo: «¿Papá?». Enfrente de él se encontró la bruja del otro pueblo, la cual le dijo con una voz grave pero femenina: «Luis, tú y tu familia pagarán por esto». En eso, la bruja se desvaneció como el polvo y de fondo se escuchaba una risa burlona. Volvió con su madre, pero decidió no decirle, ya que no quería preocuparla. A la hora de la cena, les ofrecieron mole, pollo y arroz, el cual se describió con un sabor muy rico. Al día siguiente, la hermana de Luis se sentía muy mal del estómago y su mamá la llevó al centro de salud del pueblo. Ella ya no aguantaba el dolor y gritaba desgarradoramente y empezó a vomitar pelos negros y largos y decía que escuchaba la voz de una mujer en el oído junto con risas burlonas de niños. Cuando la doctora la atendió, dijo: «Mija, te hicieron brujería». La doctora las llevó con una bruja blanca que curaba todo mal. Cuando la bruja la atendió, le dijo: «Nunca había visto a alguien así». Después de que la atendiera, todo volvió a la normalidad, pero siempre quedará ese espantoso recuerdo en esta familia. Mándale un saludo a mi hermana Joji o Yoyi, que siempre escucha Ultratumbísima cuando hace su tarea en la noche.
Un saludote, Yoyi o Joji, no sé cómo se pronuncia. Un beso. Gracias por enviar este relato y vamos con el siguiente relato de la noche. Brujería con peluches. Todo empezó cuando estaba en mi segundo año de secundaria. Cabe resaltar que por ese entonces me pretendía un cucaracho que vendía dulces y cositas cursis y pues uno de menso ahí anda. Un día de la nada, mientras yo guardaba mis cosas, unas compañeras me dicen que un chavo me había dejado algo afuera del salón. A mí se me hizo muy raro, porque la verdad, nadie me daba ese tipo de regalos más que el cucaracho, pero él siempre lo hacía de frente. En cuanto salgo, veo una caja de zapatos con papelitos de colores saliendo de ella. Mi hermana me alcanzó cuando vio que recogí la caja y me preguntó que qué había. En cuanto abro la caja, nos damos cuenta de que huele un chingo a humedad y que hay algo como escondido entre todos los papelitos. La verdad, a mí me dio mucho asco checarlo y mejor me esperé a que mi mamá me ayudara a ver qué era. Mi mamá, en cuanto empezó a revisar los papelitos, sacó un llavero de oso con la cabeza degollada y cosida pero muy feo. Al momento se espantó y me preguntó que quién me había dado esa porquería. Yo no supe qué responderle, pero me dieron un chingo de escalofríos cuando vi que todavía se veía cómo le escurría hasta agua. Mi mamá terminó tirando a la basura toda la caja y me prohibió que anduviera aceptando cualquier tipo de regalos, porque no sabía ni de quién era. Pasó el tiempo e hice formal mi relación con el cucaracho. No le mencioné nunca el asunto del regalito que me había encontrado, porque a la verdad hasta a mí se me había olvidado. Un día me regaló un osito de peluche muy bonito, la verdad, hasta olía riquísimo porque me lo dio con un chingo de dulces. Yo estaba súper feliz y llevaba al bendito oso a todas partes como buen puberto enamorado. Todo iba bien, hasta una noche que me quedé con mis tíos, el peluche se me desapareció. Le pregunté a mi familia y nadie me quería decir nada, ni siquiera me decían si sí lo habían visto, solo me decían que ya no lo buscaran y les preguntara nada. A mí se me hizo súper raro, porque si bien el chavo no les caía bien, nunca serían capaces de hacerle nada a algo que era tan importante para mí. Me la pasé chillando como Magdalena, hasta que mi abuelita me reveló con mucha seriedad que el peluche se les había aparecido a mis tíos en un sueño haciéndoles daño. Mi tía había soñado que alguien le estaba ahogando con un trapo y que le decía que ya no iba a salir de esta, mientras que mi tío soñó que un animal muy grande lo agarraba a golpes y hasta lo arañaba. Cuando despertaron, vieron al oso entre las cobijas. Mi tío hasta tenía marcas de rasguños en los brazos, lo cual era raro porque la noche anterior no los tenía. Por parte de mi mamá, llevaba un tiempo con una racha muy mala de trabajo y la verdad, le estábamos viendo algo dura la situación. Cuando le dijeron a mi mamá lo que les había pasado, inmediatamente se acordó del regalo de la caja y esta vez decidieron quemar el oso mientras yo estaba dormido. Me contó mi abuela que el oso como que no se quería quemar. Les costó mucho poder prenderle fuego a pesar de que estaba hecho de una tela muy delgada. Yo en un inicio, la verdad hasta me enojé con mi familia porque pensaba que me estaban mintiendo y que nada más me estaban haciendo la maldad. Cuando llegó mi cumpleaños, Cucaracho llegó con un peluche de megapuercote a la escuela porque sabía que a mí me gustaban mucho. Lo tuve hasta que por cosas muy turbias el chavo me dejó. Me dejó en una depresión horrible y no podía comer ni dormir. No puedo describir lo horrible que me sentía en ese tiempo. Lo único con lo que me consolaba era el peluchote que me había dado y estaba en mi cama. La situación se hizo insostenible, así cometí la automorición. Entonces, mi familia tomó cartas en el asunto y sacaron cualquier cosa que tuviera de él, incluidos sus regalos y cartas. Me costó mucho poder salir de eso, pero definitivamente cuando se llevaron todo, me sentí mucho mejor en todos los aspectos. Hasta mis tíos, que fueron los que se deshicieron de todo, me dijeron que se sentían muy raros cuando tiraron todo. Se sentían como cansados o desganados. Y bueno, hasta el día de hoy me da mucha cosa pensar si el cucaracho tuvo algo que ver con el oso de la caja, pero muy probablemente sí. Te mando un mega abrazo
y ojalá puedas mandarle un saludito a mis hermanas Cochi y Michelita. Nos encanta tu contenido, TKM. Un saludote a Cochi y a Michelita. Un besote, el amor es mutuo. Pues sí, amiga, la verdad me suena a que ese cucaracho mega tuvo algo que ver también con esa caja mojada y el osito degollado. Chale. La vecina celosa. Esto le sucede a mi tía, gracias a una vecina a la cual le gustaba mi tío, y cada que pasaba él, ella le coqueteaba o salía a la calle a hacer cualquier cosa solo para verlo. Resulta que esa dichosa vecina tenía un árbol de duraznos del lado de su banqueta, por la cual mi tía pasaba cada que venía de algún lado, y cuando pasaba mi tía, arrancaba los duraznos para comérselos, ya que pues le valía queso y así. Ojo, mi tía sabía que a su vecina le gustaba mi tío. Un día, como de costumbre, mi tía pasa y la vecina esa sale junto con 3 duraznos y se los entrega a mi tía para que se los lleve, diciéndole que ella sabía que le gustaban sus duraznos y le había guardado unos cuantos. Mi tía se los comió sin tomarle mucha importancia. A los días, mi tía empieza a enfermarse de un dolor de estómago muy fuerte, fiebre y dolores de cabeza, que ningún medicamento le ayudaba. Incluso fue varias veces a distintas clínicas y no le encontraban nada, solo le recetaban medicinas. Hasta que un día su consuegra fue a visitarla y se dio cuenta de lo mal que estaba, pero por alguna razón sabía que no era una simple enfermedad. De pronto empezó a hacerle una tipo limpia y después de hacer todo eso, la señora fue al baño y empezó a vomitar, lo cual parecían ser los duraznos. Mi tía quedó impactada al momento en que la señora le preguntó que si eso era lo que alguien le había dado de comer. Inmediatamente se dio cuenta que fue la vecina que solo por celos la quiso perjudicar de esa manera. Mi tía se encuentra bien, ya no supimos qué pasó con la dichosa vecina, pero pinche vieja loca. Mándale saludos porfi a mi hermana Citlali y a mi prima Karina. Nos encanta ver tus videos ultratumbísima. Besos en tu nalga izquierda. Un saludote a Citlali y a Karina. Les mando un besote. Pan de burro. Bueno, todo empieza cuando mi mamá y mis 2 hermanas se van al pueblo de mi progenitor, Zoquitlán, Puebla, a vivir allá. Entonces, pues la familia de mi progenitor no quería nada a mi mamá ni a mis hermanas, y como que todo este poblado estaba gobernado por ellos, porque a palabras de mi mamá, todos eran de que súper mega mala vibra. Bueno, en ese pueblo mis hermanas y mamá tienen muchas historias de terror, por eso te lo mando en otro correo para otra sección. Pero bueno, el punto es que mi familia se regresa para el Estado de México, pero la familia de mi progenitor siempre seguía molestando a mi familia y les daban mucha comida, pero fue hasta un día que le dieron un pan de burro. Adjunto foto de cómo es. Bueno, ese pan a fuerzas querían que mi mamá se lo comiera, pero uno desde chiquito bien tragón, ¿verdad? Y pues me lo empaqué todo yo. Unos días después, caigo muy enfermo, me llevaron con muchos doctores y ninguno sabía qué me pasaba, hasta que un día un señor en la calle me vio mal y le dijo algo a mi mamá que hasta el día de hoy ella sigue recordando. Ese niño se va a morir si no se cura ahora. ¿Qué le dieron de comer? Mi mamá le contó todo y pues en la noche hicieron una limpia. A palabras de mi mamá, yo parecía exorcizado y ella escuchaba que muchas personas le hablaban, pero el Señor le dijo: pase lo que pase, no lo sueltes y tú sigue orando. Entonces, de un momento a otro, ella vio como de mi pancita me sacaban un tipo sapo o rana color negro que todavía como que respiraba. De repente, ese señor la envolvió en tela y lo tiró a fuego. A perspectiva de mis hermanas, que cabe decir que estaban afuera, la casa en la que me curaban se estremecía y hacía ruidos muy raros, como si de un gato maullando y gruñendo se tratara. Entonces, el señor, cuando sacó eso, lo devolvió a las personas y al devolverlo se descubrió que eran 3 mujeres, mi abuela paterna y 2 tías igual paternas. Ahora vivimos tranquilos dentro de lo que cabe, pero a fin de cuentas siempre nos enteramos de cualquier modo cómo les va de mal a esas personas.
Mi progenitor está en la cárcel. La señora está entre la vida y la muerte y mis tíos tienen muchas enfermedades. Postdata, mi mamá nunca me volvió a dar o siquiera probar un pan de esos. Son muy deliciosos y no puedo comerlos por miedo de que pase lo mismo. ¿Me puedes mandar un saludo, porfa? Me llamo Joaquín y también a mi amiga Vale P3. Buenas noches. Muchas gracias, Joaquín, por compartir tu historia y te mando un saludote a ti y a tu amiga Vale P3. Yo no conocía esos panes de burro, La verdad sí se ve bueno. Sí le andaría pegando un mordidón yo también. Querían verla desahuciada. Esta es la historia de mi tía. Yo no era creyente de brujería ni nada de eso, pero luego de lo que pasó, prefiero mantenerme alejada de esos temas. Vivimos en Nayarit y mi tía solía vivir en un pueblo costero bastante alejado, así que no nos mirábamos tan seguido. Ella siempre había sido una persona muy amable, llena de vida, hasta que de pronto su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Mi tía decía que se sentía débil y se la pasaba en cama. Sus hijos la llevaron a todos los médicos que les recomendaban, incluso fuera del país, ya que cuentan con los recursos suficientes. Pero ninguno pudo dar con lo que le pasaba. Decían que su cuerpo no mostraba nada. Fue hasta 2 meses después que un médico les dijo que mi tía tenía cáncer en todo el cuerpo, que ya se había extendido y tenía solo unos meses de vida. Obviamente, mis tíos se sorprendieron y la llevaron a otros médicos, pero todos les daban el mismo diagnóstico. Para este punto, mi tía ya prácticamente no se movía, no hablaba, bajó muchísimo de peso, estaba en los huesos y casi no reconocía a nadie de la familia. Un amigo de la familia les dijo que si ya habían agotado sus opciones con la medicina, que fueran con una bruja en un pueblito en mi estado, que es muy famoso por tener brujos, que no perdían nada con intentar. Era un viaje largo, ya que la señora vivía en las lejanías del pueblo, por un camino de terracería que se adentraba en la sierra. El viaje duró aproximadamente de 5 a 6 horas. Cuando llegaron, la señora ya los estaba esperando, lo cual fue raro, porque obviamente no se habían comunicado con ella. El amigo de la familia dijo que ella tenía que decidir si los ayudaba o no. Estando allí, les dijo que mi tía estaba amarrada, por eso no se podía mover ni comer, que ella les podía decir quién fue, no solo cómo se miraba físicamente, sino darles un nombre, y si ellos querían, le podía regresar el mal que le había hecho. Les dijo que ese amarre fue hecho por celos y envidias al dinero de la familia. Pero mis tíos solo querían que mi tía se recuperara, no querían saber quién fue, pues así evitaban tener tentaciones de venganza. Al parecer, eso era lo que la señora quería escuchar, porque entonces dijo que sí accedería a curarla, pero que no sería rápido, que tenían que traerla 3 veces en un lapso de 2 semanas. Mis tíos aceptaron sin dudarlo, y Sailor, luego de la primera limpia, mi tía comenzó a moverse y ya hablaba un poco. Todos estábamos sorprendidos de la rápida mejoría de mi tía. Para cuando fue la última limpia, mi tía ya iba caminando por sí sola. Imagina nuestra sorpresa al verla llegar, hablando, caminando, sonriendo de nuevo. Obviamente su cuerpo seguía desgastado, pero era de esperar que estuviera así después de lo que pasó. Pero más sorpresa fue la de los médicos, cuando ese cáncer se había esfumado en un periodo de 2 semanas. Le hicieron muchísimos análisis y estudios para comprobar e incluso estuvo yendo a control por muchos meses. Ningún médico se explicaba cómo una persona desahuciada con un cáncer en todo el cuerpo se recuperaba sin ninguna secuela. En fin, Sailor, esa fue la historia de mi tía. Ella falleció aproximadamente 8 años después de lo que le sucedió por causas naturales, pues ya tenía una edad avanzada. Sé que la historia fue algo larga, pero traté de dejar solo los detalles importantes. Me encanta tu contenido y espero sigas teniendo éxito en lo profesional y en tu vida diaria. Postdata, podrías mandarle saludos a mis amigos Carlos y Diana. Saludos desde Nayarit. Un saludote a Carlos y Diana hasta Nayarit. Muchas gracias por compartir tu historia. La envidia de la abuela. Besitos desde Izúcar de Matamoros, Puebla. Esta historia es de mi amiga y la redactaré en primera persona para que se entienda mejor.
Perdón si no sé redactar muy bien, pero espero te saque una rabia como me la sacó a mí. Soy de un pueblo chiquito a las afueras de Puebla. En ese pueblo ha vivido toda mi familia de generación en generación, así que mi casa es muy vieja. Mi mamá siempre ha sido muy bella. Muchos hombres se fijaban en ella y eso le causaba mucha envidia a mi abuela, ya que ella tenía 54 años y tenía muchas arrugas y manchas en su cara. Un día, mi mamá de la nada empezó a sacar canas y manchas en todo su cuerpo. Empezó a envejecer muy rápido y su salud se afectó muy feo. Estaba al borde de la muerte. La llevaron a hospitales y nomás no le detectaban nada. Era muy raro. Mi papá llevó a mi mamá que le hicieran una limpia en una casa en un cerro de por allá. Era una señora viejita de unos 60 años. Cuando llegaron, la señora le dijo a mi madre: tú estás cargando a la Santa Muerte. Te están trabajando algo y es alguien cercano. Mi mamá se asombró y la señora le empezó a preguntar cosas a mi mamá, hasta que le dijo: tú tienes una mamá muy envidiosa, ¿verdad? Mi mamá contestó que efectivamente, mi abuela era muy envidiosa y no le gustaba que hubiera personas superiores a ella. La señora le dijo a mi mamá que mi abuela le había hecho una brujería a mi mamá para que envejeciera más rápido y su salud se viera afectada hasta el punto de morir. La señora le empezó a decir cosas que tenía que comprar para eliminar el trabajo de mi abuela. Una vez estaba todo hecho, empezaron, y dice mi mamá que sintió muy feo, como si le estuvieran rasgando el vientre. La señora le metió la mano a mi mamá en su boca y empezó a sacar mucho pelo, que era de ella. Mi mamá estaba inconsciente y no estaba viendo qué pasaba. Cuando despertó, la señora le dijo todo eso. Mi mamá quedó asombrada, triste y con mucho coraje hacia mi abuela, ya que no se esperaba que fuera mi abuela quien le hizo tanto daño. Llegó a casa de mi abuela sin ganas de nada, pero la enfrentó, diciendo que ya sabía el daño que le había hecho y que se le iba a regresar todo lo que ella le hizo. No supimos nada de mi abuela durante 3 meses, hasta que nos dijeron que se había suicidado en un hotel de México. Eso es todo, Sailor. Gracias por leer esta historia. Tengo muchas historias de mi familia, entre ellas una de la Ouija. Dime y te la mando. Pues muchas gracias por mandar esta historia. Amigas, a veces ni siquiera en las mamás se pueden confiar, para que vean. Y sí, por favor, si tienes más historias y algo de la Ouija que... creo que en Instituto de Tumbísima no ha tocado muchas historias de la Ouija, pues me encantaría que la pudieras compartir. Muchas gracias y vamos con el siguiente relato. Cuidado con quién se relacionan. Tal vez mi historia no sea impactante o algo por el estilo, pero quiero que quede como recordatorio de lo que la avaricia puede provocar. Para ponerte en contexto, hace casi 6 o 7 años, mi papá se fue de la casa porque su amante estaba embarazada. Meses atrás, mi papá estaba demasiado violento y cada que discutía con mi mamá parecía una persona completamente diferente. Él se fue alegando que buscaba tener un hijo varón y como su amante estaba embarazada, él se iba a ir por la esperanza de que fuera un niño. Durante los primeros meses, mi mamá se la pasaba acostada llorando y casi no comía ni bebía. Yo soy la mayor de 3 hermanas y me tocaba cuidar a la menor, que es 15 años menor que yo. En ese entonces tenía 2 años. Al pasar del tiempo, mi mamá consiguió trabajo y tuvo que irse a Durango capital a los cursos. Y Sailor, a partir de ahí, las cosas empezaron a tornarse raras. En la casa se escuchaban llantos, como cuando alguien llora una muerte, un llanto inconsolable. Se veían sombras entrar a la casa desde la cochera. Tenía parálisis del sueño casi todas las noches y siempre veía una sombra negra a un lado de mí. A mi hermana, la del medio, le tocaban la ventana en las noches o le aventaban cosas. Llegamos a creer que alguien se metía a la casa porque llegó al punto en que nos abrían puertas o llegábamos de la escuela y había cosas tiradas en la casa. Para no hacerte largo el cuento, cuando mi mamá regresó, parecía que íbamos tomando rumbo a una mejor vida, llena de tranquilidad y felicidad. Pero unos meses después de que mi mamá entrara a su nuevo trabajo, se accidentó. Se dislocó el hombro al caer de una camioneta en movimiento y casi le aplasta la cabeza una de las llantas traseras. Recuerdo estar súper agradecida por el hecho de que Diosito le permitiera vivir más tiempo. A partir de ahí,
Los ruidos, sombras y pesadillas se hicieron más fuertes. Mi mamá estuvo a punto de morir ahogada en sueños porque dijo que sintió que no la dejaban respirar y que no era la primera vez que en sueños algo la atormentaba, haciéndole saber que la quería muerta. Comenzamos a tener problemas económicos muy fuertes, ya que estafaron a mi mamá con mucho dinero y comprometieron su estabilidad financiera. Casi 2 años después del primer accidente, mi mamá volvió a sufrir otro, pero de la manera más absurda. Se tropezó y se fracturó el tobillo. Ahí fue cuando la familia de mi papá y nosotras comenzamos a entender que algo no estaba bien y decidió acudir con alguien que trabaja con la santa. El joven le comentó a mi mamá que el amante de papá le estaba haciendo brujería al grado de trabajar con el diablo con tal de verla destruida, porque el objetivo de ella era que mis papás se divorciaran, y al no conseguir eso, comenzó a trabajar con cosas más fuertes como la antes mencionada. Le siguió diciendo que si había tenido accidentes y problemas en todos los aspectos de su vida, y que si era así, era porque ella sí lo buscaba. Literal, le dijo que la quería muerta para así poder quedarse con la casa y la parte de las cosas que nos correspondían a nosotros. Comenzó a darle cosas para deshacer el trabajo de brujería, y te juro, Sailor, cuando llegamos a la casa, en el cuarto de mi mamá, a un lado de su cama, se percibió un olor fétido, como animal muerto y a heces, algo muy difícil de escribir. Gracias a Dios, mi mamá empezó a mejorar y dejamos de tener problemas, pero esa señora ha seguido presente en nuestras vidas de manera indirecta. A mi papá le dijeron que lo tenía enterrado y vendado para que lo obedeciera sin titubear, y le advirtieron a mi mamá que tenía que ayudarlo porque buscaba matarlo para quedarse con el seguro de vida y las casas de mi papá. Hoy mi papá no escucha, dejó de trabajar, se ve enfermo y su salud mental está deteriorándose, agravándose desde que corrió a esa señora de su casa. La verdad, duele verlo así, y le han dicho que vaya que le quiten el trabajo, pero se rehúsa, pues dice que no tiene nada, por lo que tocará solo ver desde lejos para estar atentos a cualquier cosa. Espero este resumen no haya sido confuso. Omití más cosas, pero creo esto era lo importante. Solo quiero decirle a las personas que se cuiden mucho y tengan cuidado de las personas con las que se relacionan. Siempre traten de traer una protección, dependiendo de sus creencias, y la avaricia no lleva nada bueno. El que le hizo la limpieza a mi mamá le comentó que ella tarde o temprano iba a pagar sus actos, y de formas inimaginables. Esto es todo. Ojalá se haya entendido mi punto y no se haya extendido mucho. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras, Sailor. Se te quiere mucho, Reinota. Besitos. Besitos para ti también, y te regreso todas esas buenas vibras. Ay, amigas, ¿cómo se le están pasando con el video de hoy? Yo ya ando aterradísima, aterradérrima. Y eso que estoy grabando de día hoy, amigas. Empecé a grabar como a las 4, ahorita son las 6:30. Todavía hay sol y yo estoy de que... Pero bueno, aún quedan varios relatos, así que vamos a seguir. La bufanda. Te voy a contar la historia de brujería que mi abuela me contó hace unos días. Cuando ella era joven, tenía una mejor amiga y compañera de trabajo a la que quería muchísimo. Ella cuenta que era una señora imponente y de buen vestir. Su amiga conoció a un señor que rápidamente se volvió su amigo. Lo que ella no sabía es que él era casado. En una de sus salidas juntos, ella olvidó una bufanda en su coche y ahí empezó todo el problema. Con el tiempo se empezó a hinchar y a enfermarse. Le detectaron cáncer, pero los doctores no sabían la razón por la que se hinchara tanto, ya que llegó al grado de que no podía moverse de lo hinchada que estaba. Su hermana y mi abuela, al ver que nada la hacía mejorar, consultaron otras opciones, la brujería. Una señora que manejaba la magia blanca les dijo que la estaban trabajando, pero que era algo muy fuerte, tanto que ella no podía hacer nada. Así que las mandó con un señor que venía de Catemaco, el cual era tan bueno en su trabajo que había ayudado a políticos importantes de México. Él dijo que efectivamente alguien le estaba haciendo un trabajo para matarla, una mujer con mucha envidia. Después de varios trabajos para ayudarla a que siguiera viviendo, el señor les dijo a su hermana y a mi abuela que era necesario buscar el trabajo para poder romperlo.
esperaron a la noche y visitaron varios cementerios en busca del trabajo hasta que dieron con el lugar. Mi abuela y otro amigo se quedaron en el coche esperando al señor que entró a buscar el trabajo. Ella me cuenta que todo se volvió muy frío y bajo una neblina muy densa, tanto que no se podía ver nada a lo lejos. En el silencio de la noche, mi abuela escuchó pisadas y cuando volteó a ver por el vidrio del coche, vio un perro negro que era enorme. Llegaba a la mitad del vidrio del coche. Ellas y su amigo se miraron y solo vieron al perro rodear el coche y luego desaparecer. Después de eso, escucharon a lo lejos la voz del señor y como que estaba vomitando. Minutos después, salió del cementerio con la bufanda de la amiga de mi abuela en la mano, llena de sangre y tierra. El señor les explicó que una mujer envidiosa la había amarrado para que ella nunca volviera a moverse y muriera, pero que ahora todo sería mejor para ella, pues había desamarrado el trabajo. La amiga de mi abuela mejoró, se deshinchó y poco a poco pudo moverse, pero al final el cáncer se la llevó. Lo curioso es que meses después de que ella murió, el señor que la había ayudado murió de un derrame cerebral. Su aprendiz le dijo a mi abuela que había sido porque él había jalado lo malo que traía su amiga. Y esa es toda la historia, Sailor. Perdón si fue muy larga. Podrías mandar un saludo a mi Alex y a mi novia Iris, que igual que yo nunca se pierde ninguno de tus videos. Muchas gracias por compartir tu historia y un saludote a ti, Alex, y a Iris. Un besote y espero que estén muy bien. Envidias en la familia. Recuerdo que todo comenzó en el 2014, porque en ese año fue la pelea icónica del Canelo. Un contexto antes del gran contexto es que mi papá en esos años ganaba muy bien y era conocido como el tío que tenía dinero. Probablemente esto desataba envidias en dos de mis tías. Ahora sí, el gran contexto. A mediados de año, descubrimos una cuenta de Facebook con el nombre de mi mamá, mi nombre y un apellido X. Lo turbio fue que las fotos que tenían eran de mis dos hermanas mayores, que en ese año tenían 22 y 18 años. En las descripciones de las fotos ponían cosas como que cobraban por tener sexting, según esto con ellas. Y no recuerdo cómo fue que descubrieron que la dueña de la cuenta era una de mis tías, hermana de mi padre. Él, al saber esto, se puso como loco y le dijo que le metería una demanda por ciberprostitución. En ese tiempo, mi abuela se encontraba en Nevada, viviendo con otra de mis tías. Luego de proceder con los trámites de los cargos, mi tía, la dueña de la cuenta, a la que llamaremos Marta, le llamó a mi abuela contándole que mi papá le iba a meter a la cárcel y que necesitaba grandes sumas de dinero para evitarlo. La doña también era de varo. Al parecer, mi tía Marta hizo pendeja a la doña y varias veces le sacó varo, porque un día mi abuela le llamó a mi papá diciéndole: a ver, cabrón, ¿cómo que quieres meter a Marta a la cárcel? Ya van varias veces que me pide hasta $2,000 para que no la metas. Mi papá le dijo que lo de los cargos era verdad, pero que él no la había estado chantajeando con dinero para no proceder con la demanda. Y ella le dijo: pues ya no te quiero ver ni a ti ni a tu chingada familia en mi casa. Luego de eso, la familia se separó y al poco tiempo murió mi abuela. A partir de ahí, cosas muy malas comenzaron a pasarnos. Mi papá perdió su trabajo, batalló muchísimo para encontrar uno y se tuvo que ir a este Hermosillo, Sonora, para trabajar. Nos mandaba 800 pesos a la semana y obvio pasamos por algo de pobreza por meses. Luego, mi papá fue detectado con diabetes. Desde que nos separamos de ese lado de la familia, ya nunca nos ha ido tan bien con el dinero como antes. También, la relación de mis papás se fue al caño. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la brujería? Pues en este año, yo fui con una bruja a hacerme una lectura de cartas. Y la verdad, yo siempre sospeché que tal vez mis dos tías, las envidiosas, nos habían trabajado para que nos fuera así de mal. Y efectivamente, la bruja me preguntó que si mi papá había cambiado de un tiempo a otro y yo le dije que sí. Ella me dijo: es porque aquí veo que una mujer que batalla mucho con el dinero y que ha tenido problemas con él, le hizo un trabajo para cerrarle caminos y que le pasara todo eso. Me quedé con el ojo cuadrado. Esa fue mi historia, Sailor. Espero pueda aparecer en el siguiente video. Mándame un saludito a mi Valeria y a mi novio, el Pelos.
Le decimos así porque está rapado. Un saludote, Valeria y tu novio el Pelos. Ay, amiga, me encantó la aclaración de por qué le dicen el Pelos. Un momento de risitas entre tanto espanto. Vamos con el siguiente relato de la noche. Mi hermana. Yo vivo en Mazatlán, Sinaloa. No sé si por esta zona del país es muy usual la brujería o si en todo México lo sea, pero lo cierto es que ya he conocido personas de mi círculo cercano, como 4 o 5, que les hacen algún trabajo y tienen que ir a quitárselo o hacerse una limpia. A mí en lo personal nunca me ha pasado que tenga algún trabajo que me hayan hecho. Sin embargo, a mi hermana del medio sí. Mi hermana es una mujer muy bonita que siempre ha llamado la atención y por lo tanto, tristemente ha despertado envidias. De un tiempo para acá, yo la había notado muy decaída, como con ojeras y mucho más delgada. Un día le pregunté si todo iba bien, a lo cual me respondió: la verdad, he sentido que últimamente no descanso bien. Además, ayer soñé súper feo. Me contó que en su sueño ella estaba acostada y se veía dormida, pero que un ser desfigurado como con patas largas de araña, desde la esquina superior derecha de su closet, se acercaba y la quería agarrar. Ella, en el sueño, traía una lámpara y cuando le echaba la luz, el ser se alejaba. En una de esas idas y venidas de la aparición, alcanzó a llegar a su cama, lo cual le provocó una gran sorpresa y gritó muy fuerte. Después de eso se despertó, pero cuando abrió los ojos se dio cuenta de que tenía entre sus manos muy fuertemente agarrado su celular y la linterna estaba encendida como aluzando hacia el closet, donde en el sueño estaba la cosa que la quería atacar. Cuando me relató su sueño, la verdad es que sí se me hizo muy espantoso y todo, pero pues no le tomé mayor importancia. Al tiempo, regresé a trabajar a Guadalajara y en mi trabajo las personas creían mucho en la lectura de cartas, reencarnaciones y todo eso. Total, me recomendaron a una señora que trabajaba con ángeles a través de preguntas y respuestas. Yo en ese momento de mi vida estaba pasando por un problema físico que no tenía una explicación médica ni lógica, así que decidí ir, pero esa es otra historia. Al finalizar mi sanación personal, se me vino mucho a la mente mi hermana del medio, así que le pregunté a la señora por ella, porque ella puede ver el alma y aura de las personas, inclusive a distancia. Cuando le pidió permiso al espíritu de mi hermana para poder revisarlo, se dio cuenta de que su aura estaba totalmente negra o sin luz, así comentó. Comenzó a tener un diálogo con el espíritu de mi hermana y le dijo que le habían hecho un trabajo para que perdiera su luz y su belleza. Saliendo de la consulta, le comenté a mi hermana lo sucedido y que si se quería hacer una limpia, pues que ella lo hiciera directamente. Decidió hacerlo y le fue bastante bien. Volvió poco a poco a ser la de antes y a tener más precaución de con quién convivía. Y eso es todo. La moraleja de esta historia es: cuídate de no ser una persona envidiosa, pero también cuídate de no estar rodeada de personas envidiosas. Tanto enviar como recibir ese tipo de energía es perjudicial. Saluditos. Mega creo eso de que tanto tener como tú muchas envidias o estar rodeado de un círculo como donde haya muchas envidias es muy malo. Siento que también por eso, ¿cómo se dice? Por eso no hay tanta gente con la que me guste convivir, amigas. Y por eso tal vez no tengo tantos amigos en la vida real. O sea, sí tengo, pero pues son contados, amigas. O sea, yo nunca he sido esas personas que tengo más... que tenga muchísimos amigos. Y siento que de alguna forma es mejor, porque así no me rodeo de tantos pensamientos negativos. Les recomiendo hacer lo mismo. Carmencita. Para ponerlos en contexto, en mi familia pensamos que mi abuela siempre ha sido una persona sensible a energías y cosas paranormales, ya que siempre le han ocurrido sucesos bastante extraños. Resulta y resalta que hace unos 17 años vivíamos en una casa que juramos estaba embrujada. A todos nos pasaban cosas feas e inexplicables. En ella vivíamos mi abuelo, mi abuela, mi papá, mamá y yo. Un día, mi abuela iba de salida para realizar unos mandados.
Justo al frente del portón de la casa se encontró una bolsa pequeña, con ramas incrustadas de lado a lado. Cuando mi abuela lo vio, decidió abrirlo y acto seguido observó un pájaro muerto dentro, con ramas incrustadas y demás malezas. Procedió a tirarlo a la basura. Semanas después, notó que su anillo de matrimonio se rajó, y en mi familia siempre nos hemos preguntado, ¿cómo fue posible eso, sin fuerza alguna, siendo un anillo de matrimonio rajarse de la nada? Ahí fue cuando ella decidió ir donde una curandera, le decían Carmencita. Esta señora era famosa por atender a las personas y ayudarlas sin ayuda monetaria, solo ofrendas. Carmencita le dijo que efectivamente le estaban haciendo brujería y no solo eso, que agradeciera que todo le cayó el anillo y no a ella. El anillo cumplió cierta función de protección. Una mujer quería destruir el matrimonio. Carmencita la bruja le dio un papel con el nombre de esta chica, le pidió que dijera unas palabras y lo tirara en el retrete. Tengo más historias que sucedieron en esa casa, pero relacionadas a la brujería es la única. Fun fact, mi abuela está bien, ella tiene una energía lindísima y aunque siempre la han perseguido cosas así, ella lo ha manejado muy bien. La familia es de cuidado. Espero estés muy bien y leas mi historia. Quiero que esto sea anónimo para evitarme problemas, pues es un tema que aún es delicado y está presente. Intentaré resumirlo tanto como sea posible, pero es algo largo. Hace aproximadamente 2 años, mi papá comenzó a tener problemas económicos y por ende toda mi familia. Antes, nunca habíamos batallado con el dinero, pues su negocio iba muy bien. Tenía propuestas para trabajo fuera del país y todo iba para arriba. Resulta que de un momento a otro le pospusieron los trabajos, dejó de tener en la ciudad y comencé a ayudar con mi pequeño sueldo de auxiliar. Antes, mis papás siempre discutían y mi papá, la verdad, no demostraba mucho afecto a mi mamá. Siempre fue algo cerrado, pero es curioso porque es un amor de persona. Resulta que estaba en la quiebra y la pasaba haciendo trabajos pequeños y pidiendo prestado. Una vecina, amiga de mi mamá, es fiel al niño Fidencio. Le dijo a mi mamá que estaba trabajado y no iba a mejorar la situación hasta que le quitaran el mugrero. Entonces fue y le contaron cosas horribles. Estaba amarrado para odiar a mi mamá. Todo porque querían destruir su matrimonio. Y como mi papá se resistía porque en realidad la ama, todo se le iba para abajo. Resulta que quien lo había hecho era su propia madre, o sea, mi abuela. Mi mamá es de un pueblo y no tenía mucho dinero. Mi abuela la veía poca cosa y no los quería juntos. Siempre nos metía ideas malas sobre mi mamá y su familia. Hasta ahí todo normal dentro de lo que cabe. Mi papá comenzó a tener trabajo fuera del estado y la situación económica mejoró. Pero ahora va lo fuerte. Yo tenía una vida bastante activa. Trabajaba y estudiaba. Salía de fiesta y me divertía tanto como podía. Pero el año pasado, a mediados de agosto, me dio COVID. Para esas fechas comenzaron a salirme manchas muy curiosas en la piel, entre quemaduras, llagas y manchas internas de sangre. Pasaron las semanas y comencé con vómito, hemorragias nasales, dolores de cabeza, el cabello se me caía a puños y un dolor de huesos tan insoportable que no podía moverme. Duré unos meses sin decirlo, dejé de salir de fiesta y faltaba al trabajo, ni hablar de la escuela, pues era en línea, pero no entraba a ninguna clase y bajé mi promedio. Un día llegué totalmente derrotada del trabajo, adolorida, ojerosa, sin fuerzas, desilusionada de cómo estaba yendo, pues mi jefa me había dicho que estaba cometiendo muchos errores y querían despedirme. La amiga de mi mamá estaba en la casa ese día, ella nunca nos visitaba. Me senté junto a mi mamá en la sala y me estaba quedando dormida. Entonces ella me miró fijamente y sentí un escalofrío cuando me dijo: «Sabes que yo puedo ver el aura de las personas. En ti no veo ya un color, veo negro. Es la muerte esperando que caigas para llevarte». Sailor, no sabes el terror que sentí. Yo ya no tenía ganas de vivir. Sentía en ese punto que pendía de un suspiro. Me dijo que tomara unos jugos con vegetales y frutas, que intervendría por mí. Era por el mes de octubre.
Me dijo que para enero me veía intubada porque mi cuerpo no aceptaría comida, y era verdad porque había dejado de comer. Todas las mañanas vomitaba y si comía algo tenía la necesidad de regresarlo. Al día siguiente no pude ni ponerme de pie y el gran martirio comenzó. Me la pasé en hospitales haciendo análisis e internada porque mi cuerpo se ponía rígido del dolor en los huesos y articulaciones. Mi cuerpo ya estaba en una anemia avanzada, sin vitaminas y sin diagnóstico. Te recuerdo, comencé en agosto. Esto siguió hasta enero, que fue cuando dejé de caminar. Mis piernas ya no soportaban mi peso. A veces no podía ni sujetar una cuchara. No podía dormir sola. Me ayudaban a ir al baño y me bañaba con la puerta abierta porque temían que me cayera. Fuimos con un especialista y me dijo que creía que era cáncer. Sentí como mi vida se me iba de las manos. Planeaba comenzar ya con quimios. Me mandó a hacer una biopsia y tuve mucho miedo en esos días. La amiga de mi mamá volvió y me dijo que esto era obra de una persona, que habían querido dañar a mi mamá, pero como ella estaba protegida, cayó en mí porque no comía bien. Y sí, porque quise hacerme la vida más fácil al dejar de comer para adelgazar. La maldita anorexia fue mi perdición. Esas personas solo buscaban traer miseria a la vida de mi mamá y sorpresivamente no era la misma persona, sino de familia de ella, pues envidiaban que mi mamá no tenía que trabajar por nada de lo que tenía o quería. Comenzaron las curaciones mientras llegaban los resultados. Otra cosa es que en las noches podía ver a mi abuela materna sentada en la orilla de la cama como cuidándome. Ella falleció hace 2 años. Nunca sentí miedo, pero evitaba llamar su atención por nervios. Con el tiempo, volví a caminar un poco más y a tener más ganas de vivir. Para el mes de abril me diagnosticaron con lupus, lo cual es muy raro. Nadie en mi familia jamás ha tenido algo parecido. Es una enfermedad hereditaria y al parecer era muy peligroso el cómo me había afectado, pero ya estoy mejorando. Ahora, debido a todo a eso, la vivo en tratamientos y citas para ver mi avance. Tengo pequeñas recaídas y sé que es porque esas personas buscan fuerzas para seguir con su mugrero y atacar a mi ama, pero la verdad, prefiero 1000 veces sufrirlo yo a ella. Estoy muy agradecida con esta persona que me ayudó a mejorar y al niñito, pues ahora soy mucho más creyente a todo este tipo de cosas. No queda más que decir que tengan mucho cuidado con lo que muestran a las demás personas. Tu felicidad puede molestar a otros. Siempre traigan alguna protección como una pulserita o un collar y no se fían ni de su propia familia. Gracias por leer mi historia y sorry por no poder hacerla más corta. Mándale saludos a mi amiga Miros, pues fue quien me enseñó tus videos. Un saludote a ti y a tu amiga Miros, amiga de todo corazón. Deseo que sigas mejorando. Igual pues al final pues si dijiste que has ido mejorando poco a poco, amiga, vas a ver que ese poco a poco se va a ir juntando y después ya vas a andar al 100 como si nada. Muchas gracias por compartir tu relato. Y amigas, ya vamos a pasar con el último relato de la noche de hoy. Espero se la hayan pasado bien en este video y vamos a ver qué nos espera con el último. Un sapo en su estómago. Te vengo a contar una historia que le pasó a una amiga de mi madre. Perdón si es muy larga. Mi madre conoce a esta amiga durante prácticamente toda su vida. Sin embargo, cuando su amiga se casó se cambió de ciudad y perdieron contacto por aproximadamente 20 años. Cuando volvieron a encontrarse, le comentó entre otras cosas que se había cambiado de religión, lo cual llamó la atención de mi madre, ya que su amiga, llamémosla Carmen, era muy devota de la religión católica. Sin embargo, el motivo detrás de ello nos dejó petrificadas. Resulta que luego de casarse y mudarse a otra ciudad tuvieron 3 hijos. Un día, cuando había terminado de acostar a los niños, unos vecinos los invitaron a cenar en su casa y tomar un par de tragos. El esposo de Carmen, al ver que sus hijos ya estaban durmiendo y cómo estarían en la casa vecina, accedió. Cuando ingresaron a la casa de su vecina, Carmen iba a sentarse junto a su esposo. Sin embargo, su vecina le dijo que dejara que los 2 hombres se sentaran ahí y ellas mejor se sentaran en las sillas del otro lado de la mesa. Cuando su vecina le sirvió la comida, esta tenía una textura extraña y estaba fría. Por cortesía no comentó nada y terminó de comer.
Al siguiente día amaneció muy mal del estómago. A pesar de tomar aguas de remedio caseras, no funcionaban, ya que todo lo que ingería lo vomitaba. Así pasaron varios días y seguía sin haber mejoría. Su esposo, preocupado, la llevó a un médico donde le dijeron que no era nada y debía regresar a casa. Su esposo se negó a llevarla a casa y logró que la internaran por algunos días. A pesar de tener a médicos monitoreando su caso, prácticamente todo el día no cambiaba nada, por lo que Carmen le suplicó a su marido que la llevara a casa. Ya no aguantaba estar ahí. Carmen regresó a su casa, podía mantenerse de pie y realizar las labores diarias, así que la dejaron pasar ese episodio, aunque seguía sin poder comer. Lo que más le preocupaba a Carmen era que en una parte de su estómago estaba hinchado. Había veces en que sentía y podía ver cómo algo se movía. Ella lo comparó a cuando estaba embarazada y el bebé se movía. Un conocido les comentó que vayan donde una bruja que quedaba en otra ciudad. Ya desesperados por la situación accedieron. Cuando visitaron a esta bruja, les comentó que le habían dado de comer un sapo y eso era lo que tenía en su estómago. Le dio varios síntomas de lo que tenía y todo encajó con lo que le pasaba. Les dijo que la persona que le hizo eso lo hizo con el fin de matarla, ya que el sapo no te permitía comer y por ende te iría secando. En sus propias palabras, asustados, preguntaron qué es lo que se debería de hacer. Les dijo que debía quedarse en la ciudad mientras ella le hacía diferentes trabajos y limpias. Además, le advirtió que no debía decirle a nadie la razón por la que se cambió esa ciudad. Asimismo, si no se realizaba las limpias y volvía al hospital, iba a morir, donde los doctores le dirían que fue por cáncer al estómago. Carmen se quedó en esa ciudad, donde afortunadamente vivía uno de sus hermanos, por lo que evidentemente vivió en su casa mientras se curaba. Se justificó ante sus vecinos que quería tomarse un descanso del trabajo y se iba a vivir con su hermano por un tiempo. El tiempo pasó y a pesar de que hubo mejoras mínimas, Carmen no podía estar más tiempo lejos de sus hijos, por lo que volvió a su hogar sin terminar su tratamiento. Ella continuó su vida lo más normal que podía, sin embargo empezó a decaer de nuevo. Cuando la mayor de sus hijas pasaba de primaria a secundaria, al ser el mejor promedio, su escuela realizó una especie de ceremonia, por lo que tenía que ir a retirar un par de cosas de la escuela. Ese día, mientras hacía la fila junto a su hija, escuchó que detrás de ella hablaban unas señoras acerca de una bruja que logró salvar a un señor. Discretamente, escuchó atentamente hasta que mencionaron dónde vive esta bruja. Luego de que le entregaron los papeles correspondientes de su hija, decidió probar suerte e ir donde esta señora. Cuando llegó, la bruja se negó a atenderla porque no quería que niños ingresen a su hogar, alegando que es un lugar muy pesado para niños. Luego de tanto insistir, la dejó entrar con su hija. Le comentó lo que le pasaba y lo desesperada que estaba porque cada día se ponía peor, su cuerpo rechazaba la comida. Aquí es donde el asunto se pone turbio. Le afirmó lo que la otra bruja le dijo, que le dieron sapo seco de comer y que lo que se movía en su estómago era un sapo vivo. Por eso, cuando tocaba su estómago, este dejaba de moverse. Asustada, salió de la casa de la señora. Mientras caminaba por tomar el bus, vio una capilla. A pesar de que era de otra religión distinta a la suya, decidió entrar, pues mencionó que Dios solo hay uno. Estaban dentro de una especie de misa. Se sentó hasta el fondo con su hija. Le rogó a Dios que sea lo que tuviese la curara, porque tenía hijos que cuidar. Cuando se disponía a salir, el pastor, no recuerdo de qué religión es Carmen, la llamó por el micrófono, le dijo: «Hey, usted, la señora del pantalón café, pase». Carmen, muy apenada, intentó salir de la capilla. Sin embargo, el pastor volvió a insistir: «Que no te dé pena, pasa». Carmen caminó hasta donde se encontraba y él le preguntó que qué era lo que venía a pedirle a Dios, a lo que ella respondió que salud, debido a que se encuentra en un mal momento. Carmen nos comentó que no recuerda muy bien lo que pasó luego, ya que se desmayó, solamente que el pastor le dijo que repita la oración que él decía, y mientras la repetía sintió náuseas. Nos contó que al levantarse, las pocas personas que estaban en la iglesia estaban pálidas, incluido el pastor, a lo que preguntó desorientada qué fue lo que pasó, y este le dijo asustado: «Vomitaste un sapo». Ella se levantó como pudo, agradeció al padre y se fue con su hija, repitiéndole a esta que no le dijera nada a su padre,
pues les vaya a regañar por entrar a una capilla distinta de su religión. Su hija le prometió no decir nada y le dijo que antes de desmayarse vomitó un sapo vivo, que este se fue saltando hasta que salió de la capilla. Desde ese día, Carmen volvió a sentirse bien. Su cuerpo ya no rechazaba la comida. Gracias por leer mi historia. Mándanos un saludo a mi hermana Carolines y a mí, Angie. Te quiero mucho, Sailor. Un besote a Carolines y a Angie. El amor es mutuo. Muchísimas gracias por compartir este relato. Y con este relato despedimos el video de hoy. ¿Cómo se la pasaron, amigas? Pues miren, lo único que nos queda de este video es recordar que las envidias son muy malas y siempre hay que estar atentos de con qué tipo de gente nos relacionamos, que muchas veces no podemos saber quién nos quiere hacer daño, amigas. Entonces hay que cuidar a quienes les decimos amigos y también hay que cuidar pues que tantas cosas compartimos con la familia. Así que truchas, pues sí, siempre cargar con algo de protección. Yo igual ya siempre cargo con algo de protección. Les recomiendo lo mismo. Espero se hayan divertido en esta entrega de la Semana Mexicanísima, que terminó siendo como Semana Terrorifiquísima. Y pues les reitero, amigas, que para el último video, si todo sale bien, va a haber un video que se relacione un poco con todo lo que vimos hoy. Entonces espérenlo pasado mañana. Y recuerden también suscribirse a este canal y activar esa maravillosa campanita de notificaciones para que les llegue una notificación nueva cada vez que Sailor Fag, o sea, yo, suba un nuevo video a su canal. Vamos a pasar a los saludos mexicanísimos del video de hoy. El primer saludo mexicanísimo del video de hoy es para Samantha Martínez. Te mando un saludote y aunque ya pasó el Día de Independencia y así, te mando muchas buenas vibras mexicanas. Te mando un besote. El segundo saludo mexicanísimo del video de hoy es para Sheila Emilia, que desde Ecuador se aventó la Semana Mexicanísima. Te mando un abrazo y un beso desde Ecuador. Muchas gracias por ver mis videos y así. Y el último, pero no menos importante, saludo mexicanísimo del video de hoy es para Adi T de Sandía, que fue su cumpleaños, amiga. Perdón, no vi tu mensaje para tu cumpleaños, pero espero veas este video y te mando tus felicitaciones atrasadas. Te mando un besote. Y pues nada, amigas, me despido de ustedes. Espero que esto, aunque no haya estado tan mega mexicano, igual les haya entretenido. Muchas gracias por acompañarme y espero que tengan un mexicanísimo día, una mexicanísima vida. Y recuerden que Sailor Fag les ama a todos. Arigato. Bye, amigas. Cuídense muchísimo, por favor. Un besito.